Yo ahora me estoy gastando 3.25 y después me voy a gastar 4.50 y tengo este cociente incremental. Eso no me sirve de nada. Yo necesito ese número si viene más de una farmacéutica a la vez. Porque entonces la primera me está proponiendo todo un esquema, la segunda me propone un esquema, los números que salen, los cocientes incrementales que salen de cada una de ellas son los que yo debo comparar. Es lo que yo voy a decidir. El que tenga menos cociente, costo-efectividad incremental, pues evidentemente es, usando este índice, el mejor. Pero podría ser que por otra parte los efectos secundarios del medicamento que tiene menor costo incremental sean más grandes. ¿Está claro? Entonces hay que usar todos los parámetros a la vez. Ese es el punto. Y para seguir adelante ahora, a mí la verdad que voy a volver de nuevo otra vez sobre estos dos números que están inicialmente ahí. El que trae la farmacéutica, ellos se lo sacaron, Dios sabe de dónde, pero el 325 es uno que uno conoce bien, uno ha estado pagando, uno sabe lo que está costando eso, pero ese es un promedio, porque usted no puede usar un único valor. Entonces aquí sí no queda más remedio que usar medidas estadísticas, ¿no? Que era lo que comentaba él hace. Y hay dos tipos de medidas, están las que se llaman medidas centrales, que lo que hacen es decir por dónde andan las cosas como promedio, y las medidas de dispersión, ¿no? Usted tiene que tomar un grupo de costos, es decir, el tratamiento completo de esta persona fue tantos pesos, después el de la otra y el de la otra, esos números no van a ser iguales, usted necesita tener un promedio, ¿de acuerdo? Ahora imagínense que el promedio sea, como le puse en el primer ejemplito hace un rato, imagínense que el promedio sea 15 pesos, vaya, algo así bien sencillo. Lo que costó fue 15 pesos, pero resulta ser que en un lugar donde se aplicó este tratamiento, el promedio era 15, pero sin embargo hubo alguien que llegó a gastar hasta 20 pesos, ¿no? Porque hubo que ponerle más cosas, porque se echó a perder una muestra, en fin. Y hubo otro que no terminó el tratamiento porque se recuperó antes. Es decir, había que darle 10 dosis y en la séptima dosis ya el señor estaba bien, él paró el tratamiento, ¿no? Entonces no gastamos tanto. Entonces, no solo es importante tener los promedios, sino tener también una idea de si están dispersos o no. Entonces, lo primero que hay que hacer es estudiar técnicas de estadística aquí. Y aquí quiero hacer una pequeña digresión, tal vez no tan pequeña, pero respecto a cuáles son las cosas de estadística que vamos a necesitar. La primera cosa que uno tiene que intentar entender cuando uno está mirando medidas distintas, ya sea dinero, ya sea milímetros de mercurio, ya sean días sin síntomas, ya sea densidad de colesterol en sangre, cualquiera sean las medidas que uno está mirando, lo primero que uno tiene que saber es cómo distribuye. ¿Qué quiere decir la frase? Esa la van a oír mucho aquí. Y si se meten a trabajar en estos temas, no lo van a poder evitar, porque ese es el meollo, el centro de toda la discusión posterior. ¿Cómo se distribuyen los números que yo estoy mirando? Por ejemplo, si acá en el salón yo le pido a cada uno de ustedes que arranque un pedacito de papel pequeño y me ponga su edad, yo me agarro todos los papelitos y los traigo para acá. Pues van a ver muchos números en esos papelitos que van a ser muy parecidos, ¿está claro? Y van a ver ciertos números que estén o muy a la izquierda, y esto quiere decir que están referidos a personas jóvenes, o un poco a la derecha, porque están referidos a personas un poco mayores, ¿no? ¿Qué quiere cuando yo hablo de la distribución de esos numeritos que están en los papeles? Que son efectivamente la distribución de las edades, porque aquí la magnitud que yo estoy intentando mirar son las edades, pero lo que estoy diciendo es cuán frecuente es que yo cierre los ojos y tome un papelito y me encuentre el número 31. ¿Con qué frecuencia va a ocurrir eso? ¿Con qué frecuencia va a ocurrir que yo cierre los ojos, tomo un papelito y el número que está ahí es 25 o 35? ¿Comprenden? La frecuencia con la que yo saco eso, la frecuencia con la que yo observo ese número,
es lo que me dice cómo se distribuyen cada uno de los números. ¿Cuáles son los números que tienen mayor frecuencia? Los que se repiten mucho. ¿Cuáles son los números que tienen poca frecuencia? Los que se repiten poco. ¿De acuerdo? A mí me gustaría tener, si fuera posible, una formulita que me dijera cómo son las distribuciones de esos números. Pero fíjense que eso que le acabo de decir ahora para las edades funciona también para los costos de los tratamientos. Claro. O para los efectos que tales tratamientos pueden tener. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Primero en los costos. Insisto de nuevo, no necesariamente el mismo tratamiento sobre personas distintas tiene exactamente el mismo costo monetario. ¿De acuerdo? Porque algunas personas a lo mejor lo terminó un poco antes y a otro hubo que darle un poco más porque no se resolvió completamente. Tiene una úlcera gastrointestinal y se le empieza a dar el medicamento, puede ser que usted ni siquiera termine el tratamiento y se le quita la úlcera. Sin embargo, exactamente en la misma situación, en el mismo escenario, repito esto de nuevo, y a otra persona tengo que darle un poco más de dosis y por lo tanto gaste más. Entonces esos números que representan los costos, y referido a lo que he comentado ahorita, la palabra costos para mí aquí lo que significa es la cantidad de dinero que los tomadores de decisiones tienen que usar, que no es necesariamente el precio, ¿está claro? A eso es a lo que me estoy refiriendo acá. Esos números que representan los costos pueden estar variando, pero seguro van a haber costos que van a parecerse mucho entre sí. Probablemente, si el promedio, después que yo saque todas las cuentas, son 325 pesos, como en el ejercicio anterior, pues los demás costos deben andar alrededor de eso, ¿no? A lo mejor aquí está en 320, 330, pero no va a pasar que alguien se salió de esto y se gastó 25 pesos nada más. Es muy poco probable. Como tampoco, en algo que tiene como promedio 325 pesos, me voy a encontrar un número que son 970. Es bastante raro, no digo que no, pero es bastante raro que haya uno. Aquí la primera palabra importante es cómo distribuyen las magnitudes que yo estoy estudiando. Eso es relevante. Y la primera medida de magnitud, si uno toma las muestras independientes, esta es una frase que cuando uno empieza a mirar en la literatura se repite una y otra vez. Las muestras hay que tomarlas independientes para que las cosas funcionen bien, para que los números me queden bien. Las muestras, ¿qué quiere decir independencia? Eso es mucho más fácil decirlo que lograrlo en la práctica. ¿Está claro? Porque si usted dice, voy a tomar muestras de este tratamiento con respecto a tratar de curar úlceras gástricas, y voy a tomar una parte de la muestra en este hospital y otra parte de la muestra en este otro hospital, eso es una buena idea. ¿Por qué? Porque yo no sé si la alimentación en los dos hospitales se hace con la misma calidad, yo no sé si las personas que están ejecutando los tratamientos tienen la misma habilidad en hacerlo. De hecho, podrían pasar cosas, yo no sé si los medicamentos, los dos están en el mismo estado, porque a lo mejor este está a punto de vencimiento y este está acabado de comprar, este va a funcionar mejor, el que está a punto de vencerse, que está perdiendo sus propiedades terapéuticas. Todas esas cosas pueden pasar. Yo necesito tener todas las cosas. Si yo me voy a un solo lugar, a una sola sala, y saco de ahí todas mis mediciones, probablemente yo no esté tomando las muestras de manera independiente. Y eso pasa con casi cualquier fenómeno que uno tenga que hacer en estadística. La parte más difícil de hacer un estudio es tomar las muestras independientes. Si usted va a tener que usar sus propios números y los va a tener que capturar de las hojas clínicas, de los expedientes clínicos de los pacientes, o va a tener que hablar con los médicos o algo así, eso es sumamente importante que se haga de la manera menos sesgada posible, que no haya ninguna manera. Si usted está tratando de ver cómo distribuyen las estaturas de las personas en una ciudad, usted no se puede meter en una guardería y tomar la muestra completa en la guardería, porque ahí todo el mundo es bajito, ni se puede meter en un gimnasio donde las personas practican baloncesto, porque probablemente todos sean muy grandotes. Entonces, ¿cómo yo encuentro una muestra que representa a la población? Pues tengo que ir a todas partes y tomar todas. Ese es el primer punto importante. Pero hay un resultado estadístico muy bueno, que dice básicamente que si usted toma una muestra grande,
y esto es casi mágico, si usted toma una muestra grande y la toma de manera independiente, los datos siempre tienen que distribuir de la misma manera. Y se llama la distribución normal. De hecho, el nombre de ponerle normal se refiere a eso. La mayoría de los fenómenos que son normales, que se comportan de manera normal, tienen esta distribución. Ese es el origen del nombre de la normalidad. Pero fíjense que acabo de decir dos cosas aquí. Yo tengo que tomar el muestreo, las muestras mías tienen que ser un conjunto muy grande, muy grande, muy grande. Es lo que dice la teoría, número 1. Número 2, deben ser independientes. Esas son dos cosas con las cuales hay que luchar, porque en general no es seguro que yo logre tomar muchas muestras, primero porque a lo mejor no tengo tantos pacientes, eso podría ocurrir, o definitivamente pues no tenía el personal adecuado, no pude designar las personas para que se encargaran, entonces bueno, yo quería tener 600 muestras y me tuve que conformar con 93, ¿comprende? Eso puede pasar. De hecho, las cosas pueden ser un poquito peor, a veces solamente se pueden tomar 7, 8 muestras, si se trata de enfermedades muy graves, sobre todo en el área de oncología, eso es típico. Pues usted no sabe cuando no se encuentran 600 ni 800 personas en un centro hospitalario, es decir, la oncología médica en cualquier hospital no tiene esas cantidades tan brutales de pacientes, ¿no? Por muchas razones. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que se distribuyan normal? Esto es algo imprescindible, tenemos que pasar por aquí. Es como hay que cruzar este río que está hondo y está medio turbulento, pero no queda de otro. Pues ahí está, eso es. Imagínense que esta magnitud X sobre la cual yo estoy hablando es cada una de las cosas que hemos hablado aquí. Cuánto cuesta el tratamiento, puede cambiar de una persona a otra, fluctúa de una persona a otra, o puede ser también la cantidad de días sin síntomas que uno logra una vez que le da el tratamiento correctamente a la persona, o la cantidad de milímetros de mercurio que disminuye en un medicamento que baja la presión, o mismo medio, etc. Entonces, que la distribución sea normal, lo que quiere decir que la formulita que me dice a mí cuál es el chance que tengo yo de observar cada uno de los valores, es esa que está ahí. Yo tendría que venir y poner aquí, si yo estoy hablando, por ejemplo, de cuánto me costó el tratamiento de una persona, y resulta ser que cuando yo agarro los números, para esta persona el tratamiento era 341 pesos, yo quiero saber qué chance tengo yo, cuán probable es, qué frecuente es que yo encuentre una persona cuyo tratamiento cueste 341, y tengo que venir y ponerlo aquí. Poner 341, restarlo por esto, dividirlo por esto, elevar al cuadrado y sacar todas esas cuentas. La mayoría de las cuales están guardadas en unas tablas al final de los libros de estadística siempre. Esto no constituye un conflicto grave desde el punto de vista práctico, porque esos números se pueden sacar siempre de unas tablas que tienen los libros de estadística. ¿Está claro? Pero cuando yo termine de calcular eso, a lo mejor me demoro 10 minutos haciendo todas las cuentas, aquí me queda 0.08. ¿Qué quiere decir ese 0.08 que me queda a mí ahí? Pues quiere decir que el chance que yo tengo de observar una persona cuyo tratamiento haya costado 341 pesos es el 8%. ¿Está bien? Lo cual, si lo pienso en términos de porcentaje, querría decir de cada 100 pacientes que yo tenga, solamente voy a tener 8 cuyo tratamiento cuesta 340. ¿Está bien? ¿Cuáles son los dos números importantes ahí en esa fórmula? Pues este que está aquí, que es el promedio. Y referido a todas las cosas que hablamos antes, ese promedio es el 325, que aparece un poco antes aquí, o el 450 que aparece, ¿no? El 450, la farmacéutica se lo sacó del estudio que tuvo que mandarle a la DFA para que le permitieran usar el medicamento. El 325, que es el tratamiento que está usando nuestras entidades hospitalarias, yo lo saco de que yo lo sé, ahí está la contabilidad, ahí están los números, yo me traigo los números y ese es el promedio de gastos que tengo que ahorrar. ¿Qué cosa es este otro número que está aquí? Esta es una medida
de cómo se dispersan, cuán dispersos están todos los numeritos, ¿no? Es una medida de dispersión. Todos los tratamientos tienen precios, costos más o menos parecidos, o yo me puedo encontrar un tratamiento que cueste 900 pesos. ¿Está bien? Si dentro de mis datos hay un tratamiento que cuesta 900 pesos, siendo mi promedio 325, entonces ese número que mide la dispersión tiene que ser grande. ¿Comprende? Si la media de mis tratamientos es 325 y todos ellos andan alrededor de ese número, 326, 324, 320, 330, todos están dando vueltas ahí, entonces esa medida de dispersión es pequeña. Eso es como cuando alguien está usando una pieza de artillería, ¿no? En ciertas condiciones atmosféricas que están fijas, empieza a disparar, y si el artillero es bueno, todos los disparos caen más o menos en el mismo lugar. ¿Cómo tiene que ser la dispersión ahí? La dispersión es pequeña. La persona que está haciendo eso no sabe bien lo que está pasando, no sabe usarlo bien, su disparo cae por aquí, el otro por allá, los disparos se dispersan mucho. Esa medida de dispersión se usa en todas partes. ¿Está claro? Se usa en todas partes. Y estos diferentes gráficos que yo puse aquí son esta misma fórmula, pero con dispersiones distintas. Por ejemplo, si la dispersión es 1/8, es este gráfico y fíjense que está muy cerradito. Eso es lo que quiere decir que yo me disperso 1/8 a la izquierda o 1/8 a la derecha la mayoría del tiempo. ¿Está bien? Esta que está aquí abajo de rojo tiene una dispersión igual a 1/4. Fíjense que ya está un poco más ancha. Cuando la que quedaba por aquí, ya la roja anda por aquí. Después la verde está un poco más abierta. La azul claro más abierta todavía. La azul oscuro más abierta todavía. ¿Comprenden? Mientras más grande es la dispersión, más ancha es esta curva que yo veo. Todas esas curvas, increíblemente, están guardadas en una única tabla en los libros de estadística. Y después vamos a ver cómo las podemos usar, cómo las tenemos que usar, cómo se usan. Es importante porque la mayoría de los estudios dependen básicamente de que esta distribución se cumpla. Insisto de nuevo de que aquí es esencial que el muestreo que yo estoy haciendo sea muy grande. ¿Está bien? Para todo fin práctico uno dice, bueno, hay cosas grandes, 1000, 2000, 3000. La buena noticia es que es suficiente que sea más grande que 30. Uno puede pensar que necesita tener 500 muestras, pero para poder usar esta distribución es suficiente que uno haya logrado tomar 30 o más muestras. Si ustedes están pensando que entonces lo bueno es tomar 31, porque ya estoy cumpliendo con el requisito, pues eso es falso. Mientras más muestras usted tome, mejor usted se ajusta a esta distribución. Pero ¿qué tal si usted se ve completamente obligado a trabajar solamente con 15 registros? No le quedó de otro. No consiguió más de 15 datos. Supuestamente ya no puede usar esto, porque yo les acabo de decir que hace falta tener más de 30. Entonces, ¿qué me hago, no? ¿Cómo me las arreglo para resolver algo si yo necesito tener más de 30 y a mí me acaban de traer simplemente 15 registros? Bueno, esta distribución tiene una que es familia de ella y es la que sirve para los casos donde hay pocas muestras pequeñas. No han oído hablar de ella con anterioridad, la que se llama la distribución T de Student, ¿no? ¿Qué es esa? La misma formulita que teníamos antes, que era con una exponencial, ustedes la ven ahí, ahora se deforma y es esto que está aquí. Yo se las puse solamente, pues, por fines culturales, ¿no? Forma parte de comprender y saber estas cosas, pero si yo quisiera saber, imagínense que yo tengo una muestra de 15 datos y en esos 15 datos yo quiero evaluar cuál es la probabilidad que yo tendría de verlo en la población total. Mi muestra es muy pequeña, muy exigua, no me permite sacar conclusiones. Es como si yo quisiera saber cómo se distribuyen las edades dentro de toda la Secretaría de Marina. Y mi muestreo son solamente las personas que están en este salón.
yo no tengo ningún problema, que hay más de 30 personas. Yo puedo usar esa fórmula. ¿Está bien? Pero ¿qué tal si el estudio a mí me obligan a hacerlo con 7 personas nada más? Pues entonces no puedo usar esta. Estoy obligado a usar esa. ¿Está bien? Yo tendría que venir y poner aquí la edad que a mí me interesa evaluar, sacar todas estas cuentas, todo esto se puede hacer y me daría la probabilidad que siempre puede ser interpretada en estos casos como un por ciento. ¿Cuál es el por ciento de las personas dentro de la secretaría que tienen una determinada edad? ¿Cómo yo evalúe ese por ciento total? Usando solamente 7 personas. Esto es un éxito. ¿Okay? Esto es realmente exitoso, ¿cómo lo puedo hacer? Funciona. Aunque sean las muestras sean pequeñas. Tiene un nivel de inexactitud muy pequeño comparado con los muestreos grandes. No sé si alguien sabe por qué esto se llama la distribución de students. ¿Usted sabe por qué? Usted dijo que sí, ¿no? ¿No? Cuando uno mueve la cabeza verticalmente, habitualmente sí, ¿no? Bueno, yo les digo, el señor que firmó como student en realidad se llamaba William Gossett y él trabajaba en la fábrica de cervezas Guinness en Inglaterra, ¿no? Entonces él tenía muestras muy pequeñas, las muestras que él tenía eran de tamaño 10 o 12, que eran las muestras de él de cebada, o la cebada que se debía hacer la cerveza. Pero entonces Caramba nunca tenía 30 cebadas distintas ni 50 cebadas distintas, tenía 7 cebadas, 8 cebadas distintas, siempre tenía unos muestreos muy pequeños y por eso él fue el que se inventó esto, ¿no? Pero los trabajadores de la empresa esta tenían una cláusula de confidencialidad en su trabajo, tenían una cláusula y era que todo el trabajo, toda la propiedad intelectual de los trabajadores individualmente pertenecía a la empresa y entonces no podía publicar nada. Y para poder publicar se buscó un seudónimo. Este es el paper original, está en la revista, salió en el año 1908 y él en vez de poner su nombre puso Student, ¿no? Porque si hubiera puesto su nombre se lo hubieran llevado preso, ¿no? Entonces, pero es lo que se dedicaba a hacer cerveza. Vean la importancia que tiene la cerveza, ¿eh? Nadie sabe la importancia para la ciencia. Entonces vamos a ver, yo voy a tener que decidir en el futuro para tomar mis decisiones estadísticas, o bien voy a tener que usar la distribución normal, o bien voy a tener que usar la distribución predictiva. ¿De qué va a depender eso? Del tamaño de la muestra que yo tengo, de la cantidad de datos que yo logre obtener de los registros médicos para poder sacar mis conclusiones. ¿Está bien? Y entonces, fíjense que aquí hay un test que es el más importante de todos cuando se trata de análisis de costos. Las otras cosas que veremos después, costo, efectividad, costo, utilidad, costo, beneficio, pues el asunto va por otro lado, ¿eh? Pero aquí en este momento, si se trata de análisis de costos, este es un test muy importante porque es el que me dice a mí efectivamente este tratamiento es en general más costoso que este. Porque puede venir la farmacéutica y decirme, no, la verdad que el costo promedio de cada tratamiento son 450 pesos, pero en el fondo, cuando yo lo empiezo a aplicar, veo que le funciona muy bien a la mayoría de las personas y el costo que yo tengo, a veces no tengo que terminar el tratamiento, lo acabo de hacer antes y en realidad no estoy pagando 450, estoy pagando 390, ¿de acuerdo? A pesar de que la farmacéutica dice otra cosa. A lo mejor este 325 que yo estoy usando, pues me lo inflaron. Cuando yo pedí los datos, le dio pena decirme que en realidad no era 325, sino 395. Y entonces tengo números que son malos, ¿no? Yo tengo que poder comparar, tengo que poder agarrar la población de mis instituciones médicas y los resultados que salen de lo que me hablan las farmacéuticas o otras maneras de hacer las cosas, porque a lo mejor un hospital decide poner en práctica una línea terapéutica que es completamente distinta a la línea terapéutica de otro hospital. ¿Con cuál me voy a quedar al final? ¿Cómo le voy a decir después al final? Todos pónganse de acuerdo y sigan haciendo esto porque es mejor, si lo están haciendo de manera distinta.
Lo primero que tengo que demostrar es que el promedio que está costando aquí definitivamente es distinto al promedio de lo que está costando aquí. Lo primero, esa es la más elemental decisión estadística que debemos tomar. ¿Son los promedios distintos, sí o no? Y ustedes dirán, bueno, eso es muy fácil de ver, ¿no? La manera en que se hace es si las muestras son grandes, pues ya distribuyen normal, y si las muestras son pequeñas, hay que agregar ahí un pequeño detallito de que las varianzas sean iguales. Después les comento qué quiere decir eso. Pero, a ver, ese es un ejemplo. Ahí hay 30 números en la primera columna, 30 números en la segunda columna. Los 30 números de la primera columna están referidos a los costos del tratamiento A y fueron aplicados a un grupo de personas, de los cuales yo elegí una muestra independiente de tamaño 30. Esos son todos estos grupos. Fíjense los números. 509, 510, aquí hay un 531. Eso es un poco alto, ¿no? Después 530, 30, 20, 496. Aquí se gastaron una cantidad de dinero con este paciente enorme, ¿no? Después 500, 500, 500, 500, etc. Y ahora, aquí está el tratamiento B. Los números del tratamiento B son 536, 534, 545. Le llamo la atención que este es un poquito más pequeño que este, ¿ya bien? Pero aquí tengo 510, aquí 534. Después hay lugares por aquí donde está un número pequeño, 526, pero por acá tengo 530, en fin. ¿Está claro? ¿Cuál de los dos tratamientos es mejor desde el punto de vista de los costos? ¿El A o el B? Mirando los números nada más. ¿Usted cree? Son iguales. Los del caso No, venga, que sientes aquí, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice en el gráfico que está al lado? Los puse todos, ¿no? Los puse todos. Paciente 1, paciente 2, paciente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Está bien? Debajo de cada una de esas cosas puse el costo del primer paciente en el tratamiento A en rojo y el costo del primer paciente en el tratamiento B en azul. Entonces hay un grupito de números azules, puntitos azules, y hay un grupito de puntitos rojos que representan los costos. Pero si ustedes se fijan, esos dos grupos de puntos de diferentes colores están muy mezclados. Porque, por ejemplo, por aquí arriba hay uno rojo, aquí hay uno rojo y aquí hay azules por debajo. Aquí hay un azul que está por aquí. Aquí hay un lugar donde coincidieron dos. ¿De acuerdo? Parece ser que la mayoría de los azules está por arriba, es el tratamiento B. Parece ser que la mayoría de los rojos están por debajo. Pero yo tengo una objeción seria y es que esos son dos muestreos. No es mi población de pacientes. ¿Está claro? Ahí tengo solamente 30 pacientes tomados del tratamiento A y 30 pacientes tomados del tratamiento B. Hay que inventarse un procedimiento que sea, calculemos algo, saquemos unas cuentitas y que al final esas cuentas nos permitan decidir, más allá de cualquier duda, efectivamente los dos tratamientos son distintos, hay uno que es más costoso que el otro, o no lo son. ¿Está bien? Estoy hablando de costos, pero esos números podrían significar alguna medida fisiológica, ¿eh? ¿Está claro? Es decir, yo en el futuro, esos números podrían significar el 509 y el 536 podrían ser alguna medida fisiológica tomada a los pacientes. El valor de algo que yo le mido a los pacientes en estudios de mercado, en el estudio de laboratorio. Ahora no se me ocurre ninguna cosa, pero podría ser eso. ¿Está bien? ¿Cómo decido estadísticamente de si son iguales o si son distintos? Bueno, se hace de la siguiente forma. Hay que construir, no es realmente muy complicado, pero ahí está la receta. Es
Dice que digo la receta porque es como si usted fuera a hacer una paella. Primero tiene que echar el arroz, después haga tal cosa, póngalo ahí en la candela. Ustedes tienen que hacer esas cosas. Primero, hay que decidir. ¿Las poblaciones tienen más de 30 elementos? Sí, que tienen casualmente 30, yo se lo acabo de comunicar. Entonces, en este caso yo debería usar la de arriba. Si las poblaciones son pequeñas, entonces debería seguir este procedimiento. Pero yo lo que tengo que calcular es este numerito. Simplemente tengo que calcular este número. Tengo que tomar el promedio de la muestra del tratamiento A, el promedio de la muestra del tratamiento B, restarlos los dos y dividir eso por este número que está ahí. Esta es la varianza, aquella medida que yo les hablaba de dispersión. Cualquier software, incluso Excel, si usted agarra la listita de números y le dice a Excel, búscame la varianza, Excel hace eso inmediatamente. Si usted tiene un software estadístico en particular, mejor todavía. ¿Está bien? Pero para empezar, con los datos puestos encima de una hoja de Excel, esto que yo estoy diciendo ya lo podemos hacer de inmediato. Entonces aquí hay que poner la varianza de la muestra del tratamiento A, la varianza de la muestra del tratamiento B, y en este caso particular que yo estoy viendo, las dos muestras tenían el mismo tamaño. Es decir, la primera tenía 30 y la segunda tenía 30. Pero fíjense si este método es bueno, que funciona incluso cuando la primera muestra tiene 32 datos y la segunda tiene 96. Ese método funcionaría si yo logré sacar de mis instituciones de salud 96 datos y cuando voy a hablar con la farmacéutica me dicen, no, nosotros usamos 35 pacientes nada más. ¿Está bien? Aún así, le funcionaría. Esos son el N1 y el N2 que están ahí. Este numerito, en dependencia de la magnitud de ese numerito, cuando digo magnitud numérica, el tamaño de ese número, en dependencia del tamaño de ese número, yo voy a poder decidir si los dos procedimientos tienen el mismo costo o no tienen el mismo costo. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que deba ser ese número? ¿Chiquito? Si ese número fuera pequeñito, ¿qué se les ocurriría a ustedes? ¿Los costos promedios son diferentes o son iguales? Si ese número completo que está ahí, que yo le llamé T, imagínense que día era muy chiquitito. ¿Qué dirían ustedes? El promedio de la primera población y el promedio de la segunda tienen que ser iguales. O dirían lo contrario. Invéntense algo. ¿Cómo esperarían ustedes que fueran? ¿Grande o pequeño? Pequeño. ¿Está bien? Ya olvídense del denominador. Imagínense que aquí diera 325 y aquí diera 324. La diferencia que está en el numerador, ¿cómo sería? ¿Grande o chica? Sería chica, sería un 1, ¿no? Después voy a dividir por otro número grandote que sale abajo y eso se va a hacer muy pequeño. ¿Está bien? Bueno, si ustedes agarran los números de esos dos que ahí está hecho completo, para los datos que están en la tablita que les acabo de mostrar junto al dibujo, están en la presentación en una hoja Excel que se llama Datos 1. ¿Está bien? Los mismos números que están dibujados ahí, ¿eh? Para que ustedes lo tengan, están en una hoja Excel que se llama Datos 1. Ustedes pueden repetir este cálculo paso por paso, usando aquellos números y verificar, bueno, si les da igual que yo no, a lo mejor acá, pero bueno, a mí me dio, la media del primer grupo dio eso, la media del segundo grupo dio esto, la desviación estándar es esta en el primer grupo y en el segundo. Si yo agarro estos cuatro números y los pongo aquí y saco esas cuentas, el número da .28. ¿Está bien? Da .28. La pregunta importante ahí es, ¿.28 es grande o es chico? Porque para algunas cosas, si usted me pregunta, pues, si eso fuera la diferencia de precios, eso serían 28 centavos, ¿no? ¿Está? Pero si estuviéramos hablando de millones de toneladas, .28 es un número gigantesco, ¿no? Entonces, necesito compararlo con alguien, ¿no? ¿Quién es el que me dice de verdad
si ese punto 28 es grande o no. Pues habría que irse a las tablas y buscar el valor con el cual uno debe comparar. Las tablas yo se las voy a pasar y vamos a hacer un ejercicio completo aquí. Pero mira, aquí queda punto 28. En la distribución, yo usé aquí la gaussiana, aquí queda punto 28. El número con el cual hay que comparar esto, si uno quiere hacerlo con el 95% de confiabilidad, que es el estándar en todas las... es el estándar en todos los estudios, pues el número con el cual yo lo tengo que comparar es 1.96. Si es más pequeño que 1.96, yo no puedo decir que las poblaciones son distintas. Los costos promedios de los dos tratamientos son iguales. Si ese número, en vez de haberme dado 0.28 o 76, me hubiera dado 4, siendo entonces más grande que 1.96, yo podría afirmar categóricamente que las dos poblaciones, los costos de los dos tratamientos promedios son efectivamente distintos, y ya yo podría decidir cuál es el más pequeño, utilizando el promedio. ¿Está bien? Ahora hay una cosita importante acá. Una cosa importante es esta área que está aquí. ¿Qué significa? ¿Qué significa esta área que está ahí? Bueno, esta área es una medida del chance de que todos estos números con los cuales yo trabajé los hubiera obtenido por azar. ¿Por qué? Porque esa preocupación casi paranoica de que, bueno, y estos números llegaron a mí por azar. Bueno, porque es que uno toma estas mediciones a partir de un muestreo o de muestreos sobre diferentes poblaciones. Entonces, un punto básico aquí es, ¿y qué tal si me puse de mala suerte y el muestreo en mi primera población era malísimo? Yo no puedo saber. Uno nunca puede saber si el muestreo que uno hace es bueno o malo. Eso no lo podemos saber ni. Porque, bueno, claro, habría que preguntarle a Dios, ¿no? Pero ya después que tienen los números en la mano no hay más nada que hacer, usted tiene que morirse con él. ¿Comprende? No hay manera de saber si un muestreo es bueno o malo. Lo único que uno puede es saber si es significativo o no. La significación es una medida estadística del chance que yo tengo de que las cosas me hayan salido bien. Si ese número es grande, las cosas van mal. ¿Sí? El área pintado de rojo vale eso, pero podía haber caído a la izquierda en vez de caer a la derecha, ¿no? Entonces, por eso hay que multiplicarlo por 2, y cuando uno lo multiplica por 2, eso se llama la significación de la prueba. Si ese número es grande, no tenemos ninguna posibilidad de afirmar que los costos de los dos tratamientos son distintos. Si ese número diera muy pequeño, pues seguramente los costos de los dos tratamientos son estadísticamente diferentes y yo puedo elegir el que tenga menor promedio. ¿Está bien? De eso es lo que se trata. Entonces, esa es la primera prueba que uno debe hacer. ¿Está bien? Esa es la primera prueba que uno debe hacer. Bueno, en el material que les voy a dejar ahí, hay una segunda hoja Excel que se llama Datos 2. En vez de Datos 1 se llama Datos. Datos 2 son otros dos tratamientos. ¿De acuerdo? Pero la muestra es de tamaño 20 con cada uno. Yo les pediría que la tomaran. Esta es una hojita Excel, muy fácil de acceder a ella. Tomaran la primera columna y a la primera columna le calcularan la media, le calcularan la varianza o la desviación estándar y sacaran este numerito. ¿Está bien? Sacaran este numerito. Y llegando a la próxima clase, vamos a resolverlo aquí completo y vamos a ver si los dos tratamientos que están en la hoja que se llama Datos 2 efectivamente tienen costos promedios estadísticamente diferentes o no. En este ejemplo que yo les acabo de poner a ustedes ahora, no podríamos decirlo. Si a mí alguien me preguntara cuál de los dos tratamientos te parece menos costoso, a la luz de los cálculos que están ahí en esa presentación, yo tendría que decir que no puedo decidir. Yo no puedo decidir si el tratamiento A es menos o más costoso que el tratamiento B a partir de esas muestras de tamaño 30 con las cuales saqué estos números que están aquí. ¿De acuerdo? Porque la prueba no la pasé. No pasé la prueba. ¿Sí? ¿Me quieren preguntar algo?
Ahora sí ya tienen tarea, ¿eh? Tareita. Bueno, miren, miren la presentación. La presentación ya la tienen, el director se la va a pasar. Chequen a ver si el jueves, ¿cuánto soy? ¿Qué día es jueves? El martes, ¿no? Es el martes. Ya. El martes próximo, pues, a ver si me preguntan algo, ¿no?